Retretes artesanos Lacha. Además con pegatinita y todo. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, bienvenidos una semana más. Ya hace 3 meses que estoy viviendo aquí, así que en el vídeo de hoy os voy a contar 10 cosas sobre cómo es vivir en furgoneta. Punto número 1. Lo más importante y lo que más os importará. Tema de dinero. ¿Cuánto cuesta vivir en furgoneta? Bueno, pues en el Excel que os dejo por aquí, ahí podéis ver que los gastos más importantes son la comida y la gasolina. Y luego hay unos gastos fijos que serían, pues ya son seguros, el teléfono, el internet, etc. Y bueno, soy una persona que pesa lo suyo y como un cabrón. Como podéis ver, no llegan a 600 euros. Y además yo creo que todavía se puede recortar un poquito el gasto, sobre todo en comida, porque yo al final soy una persona que come mucho y no se corta en cuanto a la comida. Es decir, si quiero aguacate, quiero aguacate. Y si quiero salmón, pues igual me corto, pero te compro merluza. Así que poco a poco empezaré a recortar un poquito, cogiendo más ofertas. Y yo creo que vamos, con 450 euros, viajando lento, se puede hacer el mes tranquilamente. Quiero un poco de water. Un poquito. Un poquitito de water. Punto número 2. Algo que me han preguntado mucho es si no me agobio viviendo en furgoneta. Mi respuesta es ni de coña, tío, ni de coña. Cuando vives en furgoneta, tu casa no es tu furgo, es lo que tienes fuera. Es un modo de vivir mucho más conectado a la naturaleza. Entonces, no hay ni un solo día en el que yo no salga de la furgoneta. Soy mucho más activo que viviendo en una casa. En resumen, no te vas a sentir nada agobiado. De hecho, tengo ventanas y siempre las llevo tapadas, a no ser que un día llueva y las abra, pero ni las uso. Y el tema de las claraboyas es algo que mucha gente me insistía. Agua, lo vas a necesitar, lo vas a echar en falta. Cero. Al final, tú en casa en el techo tienes claraboyas. Pues estaría guay tenerlas, pero no es lo normal. Pues aquí lo mismo. Yo considero que con estas 2 ventanas es suficiente. Punto número 3. El tema de dormir. Yo soy una persona que aparca la furgo donde le da la real gana y por ahora no he tenido ni un solo problema. Es verdad también que es temporada baja, entonces en temporada alta puede que cambie un poco la cosa, pero en temporada baja ya os digo que no vais a tener ningún problema, aparquéis donde aparquéis. Yo suelo usar también mucho Park4Night. O sea, hay días que voy improvisando, pero hay otros que digo, quiero ir a Tarifa y miro en Tarifa un parking que encaje en lo que yo quiero, pues que haya agua potable, que esté cerca del mar, etc. En cuanto al tema del colchón, yo pagué unos 220 euros y ya os digo que no tengáis ningún miedo en cuanto al confort a la hora de dormir, porque hay 1000 opciones y vais a dormir genial. Abajo en la descripción os dejaré el link a todas las páginas que estoy nombrando y también los productos que os vaya nombrando también los pondré abajo. Obviamente con 47 subs no me sponsoriza ni su así que déjate un like, suscríbete y muchas gracias. Punto número 4. El tema de la calefacción. Cuando estás cerca de la costa, la temperatura es bastante constante. Estoy en Tarifa y hace una temperatura ideal. A las noches duermo en calzoncillos. Y cuando he estado cruzando la península, sí que hacía más fresquete. Y si no estáis acostumbrados al frío, vais a necesitar una calefacción 100%. La calefacción que yo llevo en esta furgo es una Webasto, que era la que traía la ambulancia ya de serie, que funciona con el combustible que le echas a la furgoneta, consume muy poco y calienta mogollón muy rápido. Yo lo que he visto también es que vuestro cuerpo, con el tiempo, se va a adaptar a las temperaturas. Y en ningún momento he encendido la calefacción, porque mi cuerpo ya se había adaptado a esas temperaturas. Punto número 5. El tema de la energía solar. Yo llevo una placa solar de 130 vatios. Es una placa solar de estas flexible, que se mueve. Y eso va a un controlador de 250 vatios. Y con eso, entre lo que ando, que no soy una persona de viajar rápido,
Y lo que me carga a mí me da suficiente energía para cargar 2 móviles, la GoPro, las neveras y el ordenador. Punto número 6. La ropa la suelo lavar en una lavandería. Y bueno, el precio suele variar entre 4 y 8 euros. Suelo utilizarla 2 veces al mes. Al final son lavadoras industriales, por lo que yo suelo acumular la ropa en el sitio del copiloto. Lo vais metiendo toda una bolsa y así cada 2 semanas vais limpiando todo y por un precio muy económico. Punto número 7. El tema de la cocina. Yo llevo una cocina que va a cartuchos de gas y la verdad que estoy encantado porque pagué 50 euros más o menos. Y luego los cartuchos de gas compré un pack que te vienen 28 y te salía a 1,30 más o menos cada cartucho. Y en 3 meses que llevo viviendo en la furgoneta, cocinando todas las mañanas a la hora de desayunar y a la hora de comer, suelo cocinar siempre para 2 días y luego guardo para el siguiente, para no estar cocinando a diario. Habré gastado por ahora unos 8 cartuchos, no más. Así que yo calculo que me da para prácticamente todo el año. Punto número 8. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner sabrosona. Bueno, el tema de cagar. ¿Dónde cagar? Bueno, hoy en día tenéis la opción de los potis, que al final llevas como unos químicos, tú cagas en el poti y echas el químico, una gotita, hay que echar nada más. Y eso dicen que ya no huele. Bueno, yo no es lo que llevo. Yo siempre que quiero cagar, al campo. Y en algún aprieto... Retretes artesanos Lacha. Además con pegatinita y todo. Bueno, como podéis ver, es un tanque de ácido. Y nada, le he puesto un mullido. Bueno, el señor @Lacha13 le ha puesto un mullido. Entonces cogemos la bolsa. Y estamos ready, chavales. Cuando acabas, pues quitas esto, coges la bolsa, se cierra y a la basura. En cuanto a hacer las necesidades en el campo, os diría que intentéis ser lo más pulcros posibles. Tapar la mierda de algún modo, o lleváis una pala y lo metéis debajo de tierra, y el papel lo guardáis y lo tiráis a la basura luego. Punto número 9 y ya vamos acabando. Para el tema de las duchas, yo llevo una manguera que tú la enchufas al mechero de la furgoneta o del coche o lo que lleves. La bomba la metes al tanque de agua y eso ya funciona. Y más o menos yo lo que he calculado es que te va a gastar unos 10 litros de agua. Entonces yo suelo llevar normalmente solo 25, pero puedo llevar 50 litros de agua, por lo que serían 5 duchas. Y bueno, tal y como veis, yo no llevo ducha interior, así que en la calle. Y punto número 10 y más importante. Mi conclusión es que vivir en furgoneta puede ser muy diferente para cada persona. Al final, dependiendo de tu estilo de vida. Al igual que puedes vivir en un piso a todo trapo, también puedes vivir en ese piso sin tanto lujo. Yo lo que siento es que quiero vivir esa experiencia, pero viviendo con poco. Y lo verdaderamente guay de vivir en furgo para mí está siendo eso mismo. En redes siempre se vende la imagen de furgoneteros en sitios increíbles y preciosos, viviendo una vida que parece perfecta. Y no digo que esos lugares y escenas no sean reales, pero a mí lo más bonito que me está aportando esta experiencia es el darme cuenta de que se necesita muy poco para ser feliz. La felicidad no está en lo material, y esto hace que te sientas libre y sin miedos, porque sabes que venga lo que venga, vas a poder ser feliz. Así que os puedo asegurar 100% que ya sea de furgonetero, de mochilero o en bicicleta, esta aventura solo acaba de empezar y os lo recomendaría 100%, la verdad. Por lo que si este estilo de vida os llama, dadle caña, ir a por ello, porque no os vais a arrepentir. Nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con la ruta. Y sin duda el gran motivo para suscribirse es... ¡Let's go! Menudo pedazo de estudio, hermano.